Buenas tardes a todos ustedes. Es bueno estar aquí en Arequipa nuevamente. He estado ya en varias conferencias peruanas y que cada vez es más exitosa y más grande la convención. Y es muy interesante venir aquí a conocer gente de Perú y aprender acerca de los procesos y desafíos metalúrgicos. Julio, muchas gracias y a todos los organizadores también por estar aquí el día de hoy. He venido aquí para cubrir rápidamente mucho territorio relacionado con el procesamiento de cobre, especialmente en lo que se refiere a los procesos de concentrados altos en cobre. Espero tener tiempo suficiente para decirles lo que les quiero decir. Quisiera decir primero que con respecto al éxito del cobre en la hidrometalurgia es muy importante. Teníamos proyectos en Arizona en el que podemos encontrar la aplicación comercial de justamente utilizar ese tipo de solventes de cobre esta fue la primera vez y luego en los 60 se empezó a crecer también. De 20 a 22% de la producción de cobre se empezó a utilizar de esta forma. Un quinto de todo lo que es cobre sale con hidrometalurgia. El otro 80% sigue saliendo con pirometalurgia primariamente. Así que en este caso el objetivo de hidrometalurgia es bastante claro, que es seguir aumentando su uso donde sea necesario o apropiado y así poder hablar un poco acerca de lo que es en este caso la lixiviación por presión y atmosférica en los minerales de cobre y concentrados. Esperemos que esto funcione también. A ver. No, no está funcionando. Muy bien. La tecnología habilitadora a este tipo de extracción de solventes de cobre es justamente la extracción por solventes. Por eso podemos transferir el cobre de lo que son soluciones impuras hasta otras que son más puras para lo que es electroganancia de cobre, lo cual es bastante importante. No estoy muy seguro cómo es manejar este aparato. Ok, para adelante, para atrás. ¿Tengo que apuntar esto en alguna dirección? Aquí podemos ver. Está el puntero. Pero no funciona. ¿Así? Muy bien. Aquí tenemos la estructura general para lo que es lixiviación de cobre. Aquí tenemos extracción por solventes y aquí tenemos la electroganancia. Como pueden ver, está en una planta a gran escala. Tenemos algunos problemas técnicos, parece. Aquí tenemos una parte de lixiviación justo en preparación. Vamos a utilizar entonces el puntero antiguo. Simplemente voy a estar señalando, ¿ya? Aquí podemos ver una lixiviación en pila para irrigación. Aquí tenemos la parte de solvente, extracción por solventes. Y aquí tenemos los tanques de electroganancia que ya ustedes conocen. Aquí podemos ver casos en los que ha habido una historia de éxito en la que hemos tenido realmente minerales de cobre oxidados y también sulfuros lixiviables, teniendo el uso también de refinación de concentrados de calcopirita. También sería bueno que pudiéramos manejar los concentrados de arsénico en los minerales directamente con un límite que pueda llegar hasta 0.5% como máximo. ¿Y a dónde estaría ahora la tecnología en este caso? Vamos a ver esto en procesos basados en sulfatos para poder manejar ese tipo de concentrados. Aquí nos vamos a enfocar en lo que son sulfatos. Hay una variedad de procesos disponibles. El factor clave son los factores de extracción de cobre, precipitación de hierro, recuperación de metales preciosos, deportamiento de azufre y, por supuesto, el costo.
En el caso de la lixiviación de cobre, sabemos que la calcosita se puede lixiviar fácilmente. Se le coloca simplemente una solución de sulfato de férrico o ferroso y ahí tendremos extracción de mineral. También tenemos en este caso una cinética de lixiviación mineral de cobre y la calcopirita va a tener varios pasivos que se van a manejar en condiciones bastante sencillas, mientras que el azufre líquido va a humedecerse o humedecer los minerales sin reacción y parar la lixiviación. Si estamos viendo en este caso un diagrama de pH, uno de nuestros diagramas termodinámicos más clásicos en lo que es lixiviación en cobre, vamos a poder ver que todavía hay bastante diferencia entre las soluciones de calcopirita y otras en las que se puede formar también muchos pasivos en la formación de sulfuro de cobre con deficiencia de hierro. Generalmente, en este caso, la calcopirita se vuelve pasiva si hay una lixiviación. Aquí podemos ver un diagrama en el que se puede ver el hecho de que la calcopirita está por la parte de abajo del diagrama, mientras que los cobres solubles se encuentran en la parte superior. Así que la condición del mineral se tiene que transferir por una cierta cantidad de etapas, como pueden ver, para poder llegar a la parte del cobre soluble. Todos los productos que salen de aquí, de la calcopirita, son los que se encargan de volver pasiva la lixiviación. Evitan que esta suceda. Ahora, para ver justamente cómo podemos evitar que se vuelva pasivo el proceso, tenemos que lixiviar con un pH o un potencial que evite esta pasividad y que se vuelvan activos utilizando un proceso o procesamiento galvánico entre minerales como este de acá. Quiero decir, gracias. Y aquí también podemos agregar plata y de esta manera también vamos a evitar, que lo malo es que es muy caro. También podemos hacer una molienda bastante fina. Y lo que hacemos en este caso es que el mineral normalmente se lixivia completamente antes de que se vuelva pasivo. También podemos utilizar altas temperaturas para convertir el sulfuro en sulfato. También podríamos usar cloro o alguna adición de cloro. Podemos utilizar bacterias también para evitar esta pasividad. O también podemos usar catalizadores de oxidación, como es el nitrato o el nitrito, que se pueden ver en algunos procesos. La química del azufre, por lo general, en algunas regiones donde tenemos esto, podemos utilizar 3 diferentes tipos de temperatura. Por ejemplo, en el caso del azufre, tenemos menos 119.3, tenemos media, que es líquido, entre 119 y 159, y por encima de 159 el azufre se va a oxidar. Entonces, tenemos sólido cuando es baja la temperatura, medio cuando es líquido y será alta cuando formará mucho sulfuro y será oxidado. Para una lixiviación de baja temperatura tendremos entonces el sulfuro elemental va a formar un producto de capa porosa, mientras que en la lixiviación de temperatura media lo que vamos a tener es unas dispersantes para poder evitar que lleguen los sulfuros a la superficie. Y también tendremos aquí sulfonato y quebracho. Este tipo de dispersantes van a funcionar como agentes comunes que van a permitir dispersar los minerales. Y los minerales de sulfato van a ser sulfofóricos o hidrofílicos, lo cual va a hacer que se dispensen las gotas de líquidas de azufre. Cuando es de alta temperatura, vamos a tener lixiviación transpasiva. Tendremos capas completas de sulfato, completamente lixiviado. Siguiente diapositiva. En lo que se refiere al hierro, la calcopirita contiene bastante hierro, igual cantidad que el cobre. Así que el proceso de lixiviación, en este caso, tendremos hierro disuelto, que va a ser oxidado y precipitado, lo cual va a ser difícil de asentar y también de pasar por filtro. En este caso tendremos temperaturas de 140 grados para la geotita y la hematita, que van a formar a 140. La jarosita se va a formar en temperaturas a medio ambiente, básicamente, y en lo que es procesos de sulfato ferroso básico,
estaremos trabajando a bastante alta temperatura con la ventaja de que podremos redisolverlo después de la lixiviación. En un momento vamos a hablar del cepón también, que justamente se va a utilizar para poder disolver cobre con calcosita. Para lo que es recuperación de metales preciosos, es algo que se suele ignorar en lo que es recuperación de cobre, pero también aquí con el alto precio del oro y la plata el día de hoy, la recuperación en estos dos metales es todavía más importante. Normalmente se puede recuperar el oro con la cianuración de los residuos de lixiviación, pero también podemos hacerlo con cianuro, pero eso incrementa el precio también. Pero también podemos hacerlo con jarosita con plata, pero también en este caso tenemos que tener condiciones de cobre, o también puede haber otras reacciones. Por ejemplo, podríamos tener otros reactivos como los que vemos en pantalla para poder disolver justamente otros minerales de los residuos de cobre, así como también tenemos otros que trabajan con lixiviación de alta temperatura para recuperarlos directamente de la lixiviación. Si observamos ahora en la historia, hay varios intentos en los que hemos tratado de recuperar el cobre de manera hidrometalúrgica. Aquí están los nombres que han sucedido en la historia. En el año 99 se hablaba de la investigación de Heysen, que estudiaron 43 procesos diferentes en el año, que ninguno de ellos se pudo llevar a un uso comercial. Esto es un área en la que todavía el futuro se encuentra en el futuro. Ninguna de estas funciona todavía o se aplica en el mundo. Si estamos ahora hablando de lo que tenemos ahora, aquí pueden ver el resumen de los procesos de sulfato que tenemos para tratar la calcopirita y hasta cierto punto también todos los otros concentrados. Aquí podemos ver que donde vean que hay algo que está resaltado en rojo, es lo que nos atañe en este caso. Para los procesos, por ejemplo, con Activos o Albivion, tenemos el uso de molienda ultrafina para poder trabajar la lixiviación sin el problema de que tengamos la pasividad por calcopirita. Cuando tenemos procesos con VC, también tenemos que utilizar surfactantes porque muchas veces en estos casos el azufre va a estar en forma líquida, mientras que con BioCop tenemos termófilas para la lixiviación. En el caso del proceso con CSL también tenemos surfactantes para dispersar el azufre. En el caso del cobre Las Cruces, en parte de España, aquí tienen lixiviación con calcosita, así que no hay problemas de pasividad. Dynatec es también que aquí utilizan surfactante también, que en este caso sería carbón. Galvanox utiliza lixiviación con galvánica, calcosita en Mount Gordon, y también tenemos altas temperaturas con calcosita en el caso de la operación de Sepson. Como pueden ver, varias posibilidades en una gran lista de usos de la calcopirita y el cobre. Aquí en el caso de Mount Gordon en Australia, hasta el año 2003, aquí teníamos también una lixiviación de cobre con 50,000 toneladas por año de cobre. Luego en Bagdad, Estados Unidos, tenemos en este sitio minero, se convirtió en recuperación de molibdeno. Y luego tenemos en Chile, en Alliance Copper, también una demostración en una planta en la que se sacó esta cantidad de mineral. Luego en Laos están ahora en 90,000 toneladas o más. También tienen aquí calcosita. Casi en Zambia, aquí estamos en más de 50,000 toneladas de cobre. En Freeport, Morenci, Estados Unidos, aquí cerraron también con 75,000 toneladas por año. Cobre Las Cruces en España, después de un difícil inicio, llegaron a 72,000 toneladas por año de cobre. Y finalmente en Vale, Brasil, el proceso CSL llegó a 10,000 toneladas por año y ahora está dejándose ya en cierre porque solamente era una planta de demostración de corto plazo. Pasamos a la siguiente, por favor. No estamos regresando, me parece. Ahora lo que quiero simplemente es darles una idea de los procesos que se están comercializando. He seleccionado un par. El primero del que quiero hablar es el CEPON. El CEPON es el más grande de todos los proyectos de este tipo que están utilizando justamente lixiviación por presión y que se encuentran en Laos.
El otro es calcosita y también pirita y algo de arcilla. Como pueden ver, el cobre es bastante alto. La planta inicialmente estaba en 60.000 toneladas y llegó hasta 90.000, comenzando en el 2005, marzo. Y luego de ahí los costos estaban más o menos en 40 centavos por libra de cobre. El gasto de capital llegó a 227 millones de dólares al inicio de la planta. Y luego finalmente subió a la producción en 9 meses. Aquí tenemos un mapa en el que está Tailandia, Camboya, Vietnam y también Laos. Y aquí se encuentra Sepong, el proyecto, justamente en el límite vietnamita. Hablando de este proceso de Sepong, aquí podemos poner todo, por favor, toda la diapositiva hasta el final. Ok, aquí los minerales, la mayoría de ellos con sulfuro, también con carbonita. Aquí tenemos justamente una lixiviación con ácidos. Y luego de la clave aquí es los iones que llegan por oxidación por presión en los concentrados de pirita. El mineral es pasado por molido hasta sacar el refino. Y finalmente tenemos cobre remanente en la lixiviación. Con esto hacemos una oxidación ferrosa. Esta reacción se da en el circuito de Moulin, también en la de post-lixiviación. Luego, en la autoclave, aquí tenemos también un concentrado de pirita, también que sale de la lixiviación de cobre a 220 grados centígrados. Aquí tenemos también una oxidación bastante rápida, donde salen dos productos, hematito, sino sulfuro ferroso básico. En hematita no vamos a tener aquí hierro en la solución de cobre, así que en este caso estaríamos trabajando con sulfato con niveles bastante ácidos en alta temperatura. Así que la pirita se puede pasa a ser sulfato ferroso en vez de hematita. Y la clave aquí es mantener el nivel ácido para poder llegar al equilibrio en el punto correcto. Aquí podemos ver entonces que también tenemos después del autoclave una redisolución correcta del BFS, y aquí está la reacción que causa justamente que se vuelva a disolver el sulfato ferroso. Voy a hacer todas estas partes. Ya, por favor, puede ponerlo todo. Y una más, por favor. El principal flujo va en la parte central, donde tenemos el chancado, la molienda del refino, hasta llegar a la lixiviación atmosférica, donde se va la separación. Aquí tenemos todo lo que es extracción de solventes de cobre, y aquí la flotación que se da de la pirita, que se va de nuevo al autoclave, y de aquí sale todo lo que es el hierro, el ácido, para poder continuar con el circuito principal. En la siguiente diapositiva vemos la mineralogía del material que va al autoclave con todo lo que es azufre y pirita, y sale del autoclave básicamente más de 80% de sulfato ferroso básico. Aquí tenemos también el sitio minero. Aquí está la mina de Sepong, donde está la parte de lixiviación, el circuito CCD, y aquí está la planta de extracción de solventes. Aquí está también la planta de oxígeno, etcétera. Sepong tuvo éxito en la parte de cobre porque comprendió el mineral y tomó ventaja de que su cobre era bastante fácil de lixiviar, y también utilizó la pirita en el autoclave para poder hacer la lixiviación del cobre. En la siguiente voy a ver, porque se me acaba el tiempo rápidamente, tenemos cobre Las Cruces. Este se encuentra en España, muy cerca de Sevilla, más o menos 70 kilómetros fuera de la ciudad. Y aquí pueden ver que tenemos una alta ley de cobre, hasta 6%, con 1 millón de toneladas que contienen cobre en el yacimiento. Aquí pueden ver también el sitio minero en la noche, y aquí pueden ver la planta en operación. Aquí está el área de preparación del material, y esta es la zona de los reactores atmosféricos de lixiviación de Autotech. Y aquí podemos ver las fajas de alimentación en la parte de atrás, que justamente se encargan del mineral después de la lixiviación. Aquí tenemos la electroganancia y extracción por solventes. Y aquí está la planta de oxígeno, donde el oxígeno se inyecta en los reactores que reaccionan a la lixiviación.
Todo esto en Cobre Las Cruces. Aquí podemos ver que tenemos una producción de 72.000 toneladas por año. Y aquí podemos ver el uso extenso que tenemos justamente de lixiviación atmosférica. Aquí todo se da con autoclaves. Se utiliza justamente para lixiviar la calcosita, regenerando de esta manera lo ferroso aférrico. Y aquí, después de la lixiviación, se va a espesar la lixiviación, luego se pasa por un lavado limpieza y de ahí se va al circuito de extracción por solventes. Aquí tenemos una parte que es un poco más lenta que la de CEPON para comenzar en el inicio. Tenemos dificultades en la filtración, hubo bastante mantenimiento también debido al tipo de solución que tenían que manejar porque había mucho cloro en el agua y habían otros desafíos también en los reactores para que pudieran funcionar adecuadamente. La planta está muy cerca ahora, ya está cerrada. Aquí tenemos la lixiviación de alta temperatura. Aquí podemos ver la reacción que se produce en la calcopirita con todo lo que son sulfuros de cobre y ácido sulfúrico. Es bastante rápido, solo unos minutos en alta temperatura y ya está. Aquí tenemos también otros de Phelps Dodge, que también son pioneros en esta tecnología. Construyeron una planta en Bagdad, Arizona, y ahí utilizaron el autoclave para poder hacer la lixiviación en pilas, de modo que el crédito económico de uso de ácido aquí en el cobre fue bueno. Aquí tenemos también una planta piloto en investigación con una autoclave de titanio. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos también que se han tomado muestras de autoclave. Observen aquí, por ejemplo, que en el primer componente tenemos una extracción de cobre de más del 6%, terminando con más del 99%. Siguiente. Aquí tenemos todos los diseños, los criterios de diseño. Y aquí vemos la instalación comercial donde se puede oxidar la calcopirita. Y aquí tenemos el lavado de los lodos y la recuperación en la zona de la pila de lixiviación para poder tener la lixiviación de cobre. Y aquí unos cuantos detalles adicionales, pero los voy a pasar porque ya no hay tiempo. Siguiente. Aquí está la planta de Bagdad, una foto. Siguiente. La autoclave. Siguiente. Y aquí podemos ver una foto muy linda de los concentrados. Este de acá tiene el ácido PLS y el residuo de matita que se hace en la autoclave. Aquí podemos ver que ensanche en África con el mismo proceso. Y el siguiente del que quiero hablar brevemente en los minutos que me quedan es la lixiviación de energita utilizando Galvanox. Mis colegas también desarrollan este Galvanox utilizando pirita y calcopirita en mezclas. Y ahora se ha adaptado para poder hacer la lixiviación de energita utilizando esto con carbón activado. En vez de usar pirita, utilizan carbón activado, que es el mismo tipo de carbón que se utiliza en lixiviación de oro. Con este carbón activado se puede oxidar la energita y por tanto el arsénico se puede lixiviar y se puede precipitar. Así que aquí ven las características del Galvanox con lixiviación atmosférica. Siguiente. Se entiende entonces que la electroquímica de la calcopirita está aquí. Y sin pirita, la calcopirita tiende a volverse pasiva en uno de los dos lados. Siguiente. Aquí tenemos una fotografía de la calcopirita pasiva. Y se determinó que si colocamos pirita en el sistema podemos evitar la pasividad. Aquí la pirita se ve que está aquí para la reducción catódica de hierro. Cuando colocamos la pirita pueden ver aquí que se ve muy distinta la lixiviación de la calcopirita. Acá pueden ver uno que está parcialmente lixiviado y aquí hay otro completamente lixiviado al lado derecho. Entonces, aquí podemos ver que están utilizando aquí un grano de calcopirita y la pirita como catalizador, que no está reaccionando. Aquí pueden ver una lixiviación de cobre con pasividad, mientras que las de acá arriba tenemos más pirita y por tanto se acerca casi al 100% en resultado. Aquí abajo tenemos uno muy malo, mientras que el otro con pirita se vuelve mucho mejor. En la siguiente diapositiva tenemos ahora un concentrado en bulk. En este caso estamos trabajando con una lixiviación continua. Así en el caso de la energita,
David también descubrió que la pirita funciona tan bien como el carbón, así que utilizó carbón en este caso como catalizador. Aquí se ve la lixiviación de energía que es bastante lenta por sí sola, utilizándose a 80 grados centígrados, mientras que con el componente adicional es mucho más rápido. Aquí vemos otra vez que va bastante lento hasta que le agregamos carbón y en ese caso ya aumenta la velocidad. El carbón pensamos que tiene el mismo papel en lo que es lixiviación con ganglionos como pasa con pirita y la calcopirita. Se forma otra superficie con un contenido galvánico para permitir justamente que la lixiviación tenga lugar. Aquí podemos ver la energía sin carbón y esta es con carbón. Aquí ven otras cuantas diapositivas más que pueden ver la alta recuperación y se puede reciclar el carbón también. Pueden reciclarlo muchas veces. Aquí tenemos también el potencial de solución que tiene que estar bien controlado para poder maximizar la cinética, no importar la velocidad. Y aquí tenemos también las plantas de piloto que se han manejado exitosamente. La primera solo para la exhibición, mientras que la segunda se integró para poner también metal de cobre con el desarrollo con Galvanox que aún continúa. Aquí vemos una fotografía de la planta de Galvanox, la planta piloto. Y aquí pueden ver rápidamente que el hydromet de cobre ya se ha desarrollado, pudiendo manejarlo en algunas minas en Arizona, que pueden ver varias plantas que tenemos en Mount Gordon, Sepon y Cobre Las Cruces. Aquí hemos agregado o adoptado la hidrometalurgia y hay oportunidades también en Bagdad y Kansashi, donde estaríamos utilizando la lixiviación en alto contenido de ácido. Galvanox es muy promisorio en esta área y creo que el futuro es bastante brillante para este producto. Gracias.